Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta asamblea. En la ciudad de Avellaneda, al primer día del mes de junio de 2026, siendo las 19 horas, habiéndose verificado la existencia de quórum necesario en los términos del artículo 64 y concordantes del Estatuto Social, se declara válidamente constituida la Asamblea Especial del Club Atlético Independiente. La Asamblea Especial del Club Atlético Independiente, convocada por la Comisión Directiva en la reunión celebrada el pasado 5 de mayo. Asimismo, dejo expresa constancia que se cumplieron con las publicaciones establecidas en el Estatuto Social. Y ahora, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio por los socios y socias que fallecieron durante el periodo transcurrido desde la última asamblea. Las consideraciones preliminares respecto de la legalidad de la presente asamblea, paso a poner en consideración de los representantes de socios los puntos del orden del día. Primer punto, designación de 2 representantes para firmar el... Y Andrés Abad. Okay. Se vota. Se pone en consideración. Ok, aprobado. El segundo punto del orden del día, lectura y consideración del cálculo de recursos, presupuesto de gastos e inversiones, presupuesto económico y presupuesto financiero para el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027. Para eso cedo la palabra al tesorero, señor Cristian Urrelli. Buenas tardes, propongo que se proyecte un video para considerarlo a esta honorable asamblea de las principales cuestiones del cálculo de recursos de presupuesto, gastos e inversiones, presupuesto económico y financiero para el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio del 2027. El Club Atlético Independiente presenta el presupuesto económico y financiero 2026-2027. Para la confección del presupuesto 2026-2027 se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: premisas de presupuestación, presupuesto económico, apertura de recursos, apertura de gastos, presupuesto financiero, premisas de presupuestación. Tipo de cambio. La cotización del dólar estadounidense se proyectó en 1.519 para julio 2026 y 1.805 para junio 2027.
La cotización del euro se calculó en 1.739 para julio 2026 y 2025 para junio 2027. En ambos casos, se utilizó el TC promedio para el resto de los meses. Las proyecciones se basan en el relevamiento de mercado BCRA. Inflación. Se consideró una inflación del 30% para el periodo, tomando como referencia las proyecciones del REM, BCRA y el contexto nacional y global. Costo salarial. El costo salarial aumenta en la misma proporción que la inflación. Todos los valores estarán expresados en millones de pesos. Cuotas sociales. Se consideraron los ingresos por cuotas sociales según los datos reales de marzo de 2026 al momento de confeccionar el presupuesto, con los saldos ajustados por inflación proyectados. Ingresos comerciales. Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y o a renovarse para el ejercicio 2026-2027. En virtud del devengamiento de los respectivos convenios, que incluye indumentaria, sponsors camiseta, publicidad estática, ingreso por merchandising, exhibición de espectáculos deportivos. A. Campeonatos oficiales, 2 copas de la liga. B. Derechos de televisación, torneo oficial. Surge de los datos brindados por la liga profesional. C. Copa Sudamericana, zona de grupos 2027 y octavos de final, prudencia económica. D. Copa Argentina. Se estima alcanzar los cuartos de final en 2026 y 2 partidos en 2027. Abonos a palcos y plateas. El incremento sigue a la inflación mensual, considerando la renovación de abonos en diciembre, enero y junio-julio. Transferencias y préstamos de jugadores. Se estimaron ventas por $10 millones al respectivo tipo de cambio presupuestado. Recursos de otras actividades deportivas. Se consideraron los datos reales de marzo de 2026 al momento de confeccionar el presupuesto con los saldos ajustados por inflación. Recursos de instituciones educativas. Se tomaron en cuenta los datos reales de marzo de 2026 al momento de confeccionar el presupuesto con los saldos ajustados por inflación. Otros recursos. Se estimaron las subvenciones, ingresos por estacionamiento y actividades no consideradas previamente al momento de la confección del presupuesto. Gastos de fútbol. Se tomaron como base los datos reales del balance auditado de 2025, cuyos saldos fueron ajustados según la inflación anual. Depreciaciones de jugadores. Hemos considerado los datos reales hasta marzo de 2026 para el fútbol profesional. En el caso del fútbol amateur, se tomó en cuenta un promedio basado en los últimos 4 ejercicios. La inversión en fútbol profesional se estimó en $5 millones. Gastos de otras secciones, otras actividades deportivas y centro educativo. Se tomaron como base los datos reales del balance auditado de 2025, cuyos saldos fueron ajustados según la inflación anual. Presupuesto económico. Total recursos, 91.928 millones de pesos. Total gastos, 77.682 millones de pesos. Resultado económico, 14.246 millones de pesos. Apertura de recursos. Total recursos, 91.928 millones de pesos. Total tiendas, Independiente Store, 1.992 millones de pesos. Apertura de gastos.
77.682 mil millones de pesos. Presupuesto financiero. Venta de jugadores. Se cobrarán las cuotas pendientes de las ventas y préstamos del ejercicio 2025-2026. Se estima una cobranza del 50% de las ventas del ejercicio. Gastos de fútbol. Se estima pagar las deudas por adquisición de jugadores acordadas en cuotas en el periodo anterior, más las cuotas de las compras actuales. Saldo final de caja, 188 millones de pesos. Total ingresos, 91.462 mil millones de pesos. Total egresos, 91.274 mil millones de pesos. A los socios, empleados del club, representantes de las diferentes agrupaciones y a todos los presentes, les damos las gracias por su atención. Bueno, muy bien. Tal como fue propuesto, se proyectó el video para que sea en forma más dinámica la explicación del mismo. Tal como la mayoría lo sabe, durante la semana hemos tenido una reunión previa con los distintos espacios de representantes para poder despejar las dudas sobre el presupuesto que estamos tratando y, como habrán notado, hemos dado mayor nivel de apertura para que los socios aún tomen conocimiento más profundo de cada una de las partidas. Bueno, ahora corresponde que hagan uso de la palabra a los señores representantes de los socios. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Señor presidente, comisión directiva, representantes de socios, gente de los medios que pudieron ingresar. Una vez más, una asamblea cerrada al socio. Debemos reconocer que esta vez pudo ingresar gente de nuestra agrupación, pero no fue abierta al socio como debería ser, una actitud democrática que todos queremos y acompañamos en esta época. Este justo es el modelo de gestión que nosotros no queremos ni pretendemos. Es algo que nosotros intentamos cambiar y recomendar de cambio. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes, lo hacemos. Dicho esto, es importante considerar que este presupuesto es mejor que los pasados. Es un presupuesto que ha cambiado. No sé si se acuerdan, los representantes aquí presentes, la última asamblea de presupuesto, les enviamos el presupuesto de otra institución. Si recuerdan, esta vez ha servido de ejemplo. Eso se trata de construcción, de hablar para el club, de trabajar para el club sin importar el lado que se encuentre uno. La verdad que la administración, el departamento de administración y el auditor trabajaron muy bien en un presupuesto en el cual se amplió y se pudo informar más sobre dónde iban a destinar los recursos del club. Sobre el presupuesto en sí, nosotros hacemos un análisis exhaustivo con el departamento de la agrupación económico, que invitamos a participar a otras agrupaciones, a otros movimientos que se acercan con esta voluntad de un club abierto, de considerar la apertura para que podamos trabajar todos por el club que queremos, ¿no? En estas observaciones que tuvimos, la primera es que consideramos que tenemos un superávit condicionado al mercado de pases. Pensamos que vamos a vender por 10 millones de dólares y eso nos da un superávit en el presupuesto. Es un deseo, es una expresión de deseo, pero estamos dependiendo sí o sí de ir a un mercado de pases y que podamos vender jugadores. Si logramos vender por 10 millones de dólares, ¿cómo va a quedar el equipo de primera? ¿Va a quedar un equipo competitivo? Son preguntas que nos hacemos al pensar en estas posibles ventas. Por otro lado, manifestaron la expresión de invertir 5 millones de dólares en jugadores, en compra de jugadores.
Considerando que han manifestado la voluntad de comprar a Baldo, que tiene un costo de $3 millones, quedarían $2 millones únicamente para 2 mercados de pases. ¿Esto sería así? ¿Cómo haríamos con $2 millones? Sería para nosotros un ideal, pero no vemos que el funcionamiento de la gestión haya mostrado esto en los anteriores mercados de pases. Por otro lado, la composición de ingresos, vemos que el 53% del ingreso está definido por los socios, por las cuotas sociales, por los abonos que pagan. Nosotros pensamos en que esa oportunidad de que el socio que aporta tenga para participar, ¿no consideramos que el 53% de los socios quiere participar en Independiente y que deberían ser parte de la toma de decisiones? El 7% del ingreso del club está orientado o devenido de marketing y sponsors. Tenemos un club con más de 6 millones de hinchas, con 150.000 socios, y solo registramos en un sponsor principal $105.000 en la camiseta. Creemos, y habiendo hecho este análisis, que este no es un presupuesto que deberemos considerar de marketing para la institución que tenemos. Comercialmente no estamos trabajando como se podría. ¿Estamos invirtiendo en comunicación para poder avanzar y crecer de este lado? Es algo que nos preguntamos y que nos interesaría poder aportar para mejorarlo. Dentro del presupuesto no vemos ningún punto que detalle inversión en infraestructura o en tecnología. Hoy tenemos la oportunidad de haber visitado el predio de Villa Domínico. Vemos que hay avance, pero vemos que falta un montón para crecer. Hay una proyección muy buena, pero es la misma proyección que tenemos nosotros. Hay que seguir creciendo. El club amerita seguir invirtiendo en fútbol amateur, en las juveniles. ¿Cómo pretendemos vender jugadores si no hacemos inversión en Domínico? En los predios nuestros, en lo que genera jugadores propios, el recurso original de Independiente. Dentro de este presupuesto tampoco podemos distinguir o por lo menos visualizar dónde se encuentra el futsal. Futsal es una de las únicas disciplinas que nos ha dado un campeonato. Es una disciplina que funciona bien y no está acá ni presupuestada ni visibilizada. Deberíamos prestar atención a lo que no va bien para poder proyectarlo y mejorarlo y seguir incentivando esas proyecciones que hay de mejora en los clubes. Por último, algo que queda al margen, pero que hay que mencionarlo, es que los bancarios están representando el 83% de los gastos de administración. No podemos ver nada de los gastos financieros, no están determinados. Sin saber esto, no podemos saber hacia dónde se dirige el club, cuánto es la deuda que va creciendo con la deuda que tenemos. Y sin tener este número, es imposible tratar de ajustarlo. Tenemos que tenerlo para poder medir y poder ajustar ese déficit que estamos teniendo. Más porque es uno de los primeros escapes que tenemos en la economía del club. Las deudas y los pagos de resultados financieros. Por último, este presupuesto no es malo porque los números estén mal. Algunos están bien. El problema es que no estamos viendo un plan de reducción de la dependencia de variables o de las ventas de jugadores. Estamos directamente orientados al mercado de pases. No vemos una estrategia comercial seria, no vemos una inversión en infraestructura ni en tecnología detallada en el presupuesto. No hay transparencia en la deuda real, no estamos viendo la deuda financiera. Y no tenemos una visión de desarrollo para los amateurs. Pensemos que si no seguimos invirtiendo en lo que nos va a dar a futuro un beneficio para Independiente, estamos destinados a perder. Nosotros tenemos una mirada diferente. Creemos que esta no es la forma que hay que gobernar y este presupuesto refleja que esta gestión administra pero no conduce, que reacciona pero no puede planificar, que subsiste pero no está construyendo. No tenemos una mirada diferente y hace años que estamos trabajando para formarla. No es ni improvisación ni oportunismo político. Es una convicción y un estudio. Son proyectos que estamos armando. Como fue el de transparencia que trajimos a la mesa. El día que mandamos el presupuesto anterior, mandamos un proyecto de transparencia. No sé si pudieron leerlo, pero algo que es interesante para tener en un club que queremos abierto al socio. Porque no creo que todos estén enterados de qué es lo que está sucediendo en las finanzas del club. Mucho menos los socios que están arriba y que no tienen acceso. Antes de terminar, es algo que quiero hablar al socio directamente, a los representantes que están acá presentes. No como adversarios, sino como parte del mismo club. Socios, estamos todos en el mismo barco. Todos queremos que Independiente esté mejor.
Nosotros no le damos la espalda a nadie que quiera construir para Independiente, ni se la vamos a dar. En adelante vamos a estar siempre para el club. No tenemos oposición que no sea destructiva, somos constructivos en lo que hacemos. No estamos improvisando, nos venimos preparando hace 5 años y proyectando en cada uno de los déficits que encontramos en Independiente. Como se los contamos y se los mencionamos, proyectamos para mejorar, no para destruir. Entonces, algo que me gustaría preguntarle al socio, a los miembros de la comisión y a los representantes de socios, es: este año tenemos las elecciones. ¿De qué lado van a estar cuando llegue ese momento de elegir? ¿Dónde se van a parar? Nuevamente reitero, nosotros estamos construyendo algo que trasciende esta elección. Es un proyecto de club, un Independiente más transparente, más profesional, abierto al socio, ambicioso en lo deportivo y honesto con los números. El momento del gobierno abierto está llegando y cuando llegue, cada uno va a tener que elegir de qué lado va a estar. Muchas gracias. Hola. Bueno, algunas consideraciones. Desde ya, muchas gracias por las palabras y el aporte. La mayoría de los puntos fueron tratados en detalle en estas reuniones que mencionábamos anteriormente. Tal como les comenté en su momento, en forma personal, en estas reuniones, cabe aclarar que, bueno, en primer lugar, si bien todos saben que los presupuestos no tienen el mismo nivel de rigurosidad técnica, sí se lo hemos dado en este caso, y aprovecho para agradecer al contador y a todo su equipo nuevamente. Pero en cuanto a las ventas que hacías referencia y las compras, hemos aplicado ese principio de prudencia tal como se lo habíamos dado. Creemos que el plantel da para explicar esos números que hemos visto. En cuanto a los ingresos, desde ya estamos de acuerdo que los socios son los que tienen mayor participación, y en cuanto a la parte institucional, eso se demuestra, por supuesto, en el acompañamiento, en la cuota, en el acceso a los espectáculos deportivos y la representatividad. Bueno, este mismo acto representa la voz que tiene a través de ustedes, que son los representantes, valga la redundancia. En cuanto al futsal, otras disciplinas deportivas, saben ustedes muy bien que están incluidos en el presupuesto. Hemos dado mayor nivel de apertura en este trabajo y, como bien saben, en los anexos al balance, ahí está disciplina por disciplina, se cruzan los números y eso les da. Toda la carga financiera que se hace mención en estas preguntas, como saben y como le hemos explicado en su momento, toda esa carga tiende a cancelar deudas, a mejorar la posición de Independiente frente al mercado y también sobre todo a la próxima gestión y a poder levantar deuda que todavía, bueno, seguimos pagando, ¿no? Se están, como saben bien, haciendo, agradezco que hayas hecho mención en todos los predios. Los socios lo han recorrido, ustedes también han tenido posibilidad de verlo. En Tenis, Villa Domínico, Wilde, se están trabajando en todos los predios. Y bueno, en cuanto al tema de transparencia que hacías mención, yo entiendo que este es un signo claro, que dando mayor apertura al presupuesto, continuamos buscando y estamos en ese camino. Así que bueno, muchas gracias. 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 La gente de la agrupación. Adelante. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero saludar a la comisión directiva, a los socios presentes, los representantes, a miembros que están acá trabajando. Bueno, no sé, a ver, ¿dónde se me escucha mejor? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Bueno, perfecto. Antes
de arrancar con nuestras consideraciones respecto a algunas consideraciones que tenemos con respecto al presupuesto, yo quisiera hacer una pequeña mención a una charla que recuerdo en su momento que tuvo el secretario general en el 2013 en una conferencia de prensa que hizo aludiendo cuando todavía estaba estos muchachos que hicieron los místicos como llevando el club al desastre que lo llevaron, donde hizo una gran expresión respecto a que las asambleas deberían ser abiertas con la participación de los socios. Bueno, quiero recordarle a esta comisión directiva, a los socios presentes y a aquellos que no pueden estar, que justamente esta comisión directiva no le hace caso a las acciones que tuvo el secretario general en su momento. Allá por el 2013 pedía que las acciones de las asambleas tenían que ser con la presencia de los socios, y acá evidentemente en las últimas asambleas no ha habido presencia como realmente deberían tener los socios para poder escuchar y plantearse las cosas que están pasando. Dicho esto, yo le agradezco al secretario general que hubiese tenido esa posición en su momento, y me gustaría que en las próximas asambleas, en las dos que quedan, o si hacen una en dos, los socios puedan participar activamente de la misma. Dicho esto, no hay ningún agravio, le pido disculpas, es justamente poner en relevancia lo que el secretario general dijo en su momento. Quisiéramos hacer un somero análisis respecto al presupuesto. La comisión directiva nos dice que va a haber un superávit de 14.246 millones de pesos en este presupuesto. Para nosotros es como levantar una alfombra de este dibujo, que es un dibujo contable que está debajo de la alfombra. El club prevé ingresos operativos por 91.920 y pico de millones de pesos. Y prevé unos gastos de unos 77.600 y pico de millones de pesos. El ingreso por socios, recursos sociales, como ya mencionó la primera minoría y como nos mencionó el señor contador y el tesorero, la mayoría de los ingresos se dan por los socios, por los ingresos de los socios, que asume a un 36 y pico por ciento, y el 42% de eso se va en gastos. Si a eso le agregamos lo que entra por abonos y por todo lo que corresponde, el 58% de los gastos se lo lleva el 49% que representa los ingresos de los socios y abonados. Esos ingresos indican que los socios, los hinchas y la gente independiente del club, los socios, los que conformamos este club hermoso y grande que tenemos, acompañan permanentemente a la institución, los colores, y que quieren por sobre todo las cosas independientes, más allá de quien conduzca los destinos del club en ese momento. Hay que aprovechar el apoyo que tienen el club para hacer las cosas como realmente deberían ser. Por eso decimos que el club se sostiene con la pasión y el amor del hincha. Sin el aporte directo de los socios, el déficit operativo real ante los asientos contables se amortizarían y sería un abismo de más de 18.000 millones de pesos, confirmando que la masa societaria es el verdadero sostén del día a día del club. Para explicar esto, decimos que los recursos del fútbol ascienden a 52.360 y pico de millones de pesos y los gastos ascienden a 55.130 y pico de millones de pesos. Déficit del fútbol es 2.760 y pico de millones de pesos. 2 millones de dólares de déficit en este presupuesto con respecto a eso. Los recursos de otras secciones sociales, incluido el colegio, también es deficitaria. Total de recursos de otras secciones que componen el club son 5.840 y pico de millones de pesos y el total de gastos es de 11.700 y pico de millones de pesos. Déficits en otras secciones de 5.500 y pico de millones de pesos, o sea, 4 millones de dólares de déficit. Total de otros recursos, nos dice el presupuesto actual, que vamos a tener 691.293 millones de pesos. Total de otros gastos de funcionamiento, 11.000 y pico de millones de pesos. Déficit en otros recursos, unos 10.000 millones de pesos. 7 millones y medio de dólares de déficit, sumado a esos, los otros déficits que fui mencionando.
Si eso es una sana administración, como ustedes dicen, bueno, no, nosotros estamos muy lejos de entender eso que están diciendo. El espejismo del fútbol y el peligro de la quiebra de caja. Nos dicen que el fútbol profesional da superávit, pero la realidad es que el presupuesto financiero es como una bomba de tiempo. Proyectan gastar 28.142 millones de pesos en comprar jugadores, pero estiman cobrar solo 18.600 millones de pesos por ventas. Y hagan cuenta con respecto a eso y a lo que va a quedar. El fútbol tiene un ajuste financiero muy grande con respecto a todo esto. Y el presupuesto, entre el presupuesto financiero y el presupuesto económico, hay un montón, el 80% del mismo está copiado uno del otro, sin plan real. Nos quieren hacer creer que el club paga todas sus facturas el mismo día que vence, que ningún proveedor no financie, que ningún socio se atrasa un mes en la cuota. Esto demuestra que el presupuesto financiero no se hizo con seriedad y copiaron y pegaron el cuadro económico. Es una simulación que no prevé la realidad de la calle ni la pérdida del poder adquisitivo. Vivimos al día. Nos queda una caja de menos de 24 horas si hay algún problema. Menos de 24 horas. La prueba final de que este modelo está al límite de la cornisa está en que la última línea de la página 31 del presupuesto que ustedes realizaron, después de mover casi 92.000 millones de pesos, la comisión directiva proyecta dejar un saldo final de caja de apenas 187 millones de pesos, es decir, el 0,20% de los ingresos. Nos parece una locura. Para un club que gasta más de 77 millones al año, tener 187 millones de pesos en caja es equivalente a pasar el año con la billetera vacía. Representa menos que un día de gastos operativos. ¿Esta es la sana administración que nos planteamos? Piensan gastar más en la administración y en los gastos financieros, total 7.000 y pico de millones de pesos, que en el fútbol amateur, total 5.000 millones de pesos. No se entiende. Seguimos con el tema de los pocos recursos para las inferiores. Bueno, la conclusión que nosotros tenemos es que el presupuesto está diseñado para la foto de esta asamblea, para que todos piensen que las cosas están de la mejor manera posible. Pero el presupuesto financiero desnudó la absoluta fragilidad del club. Estamos aprobando un plan donde el club queda expuesto a quedar al rojo ante cualquier mínimo imprevisto. Por eso, esta agrupación, estos representantes de la agrupación independiente, no van a acompañar con su voto este presupuesto. Y además queremos hacer un planteo determinado con respecto a algo que nos preocupa muchísimo, que es cuándo se van a llevar a cabo las elecciones en el club. Porque el mandato de esta comisión directiva termina el día 6 de octubre del 2026, porque las elecciones fueron el 2 de octubre del 2022. El 6 se entregó el club a esta comisión directiva y la comisión directiva, si no llama a elecciones en octubre, deja el club acéfalo. Y queremos saber quién va a conducir el club desde el 6 de octubre hasta la posible votación que ustedes plantean o que andan diciendo por ahí que se podría hacer en diciembre. Vamos a tener un problema gravísimo y penal y económico con la Inspección General de Justicia que no va a permitir ni permite ningún tipo de reestructuración inmediata si no se llama a elecciones. Lamentablemente nos gustaría que en esta asamblea se hubiese llamado a la Asamblea Especial para la elección de la Junta Electoral, dado que con esos términos estaríamos en tiempo y forma de que las elecciones fuesen en octubre, o le solicitamos, porque los rumores que nos llegan son absolutamente falsos, le solicitamos a la Comisión Directiva que llame en tiempo y forma a la Asamblea Especial para la elección de Junta Electoral, para que las elecciones del club se lleven en tiempo y forma cuando se termina el mandato y no entremos en una componenda jurídica a la que pueden llevar al club a la cefalía por un mal maltrato de las elecciones. Gracias. Señor presidente. Bueno, gracias también al espacio por sus palabras. Algunas consideraciones sobre las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto.
Efectivamente, el superávit económico se calculó en base a información empírica, contratos vigentes, según el criterio ya mencionado en el mismo trabajo, basado en datos, como decía, datos específicos, ajustados por los índices mencionados. En cuanto al saldo financiero que le llama la atención, es reducido porque justamente nosotros volcamos todo ese superávit económico y todos los recursos a continuar pagando, a continuar cancelando deudas. Todo el compromiso está puesto allí. Así que se continúa con ese proceso de ordenamiento y regularización del club. Tiene la palabra. Señor presidente, acá me traje mi Nobru y no anoté nada. O sea, solamente voy a apelar a la memoria. Todos recordamos cómo llegamos a la elección de esta comisión directiva, cómo se fue trastocando y que fue la justicia la que fue corriendo todo. Y el estatuto dice que en algún momento esto se tiene que normalizar. Nosotros consideramos, porque lo charlamos con la comisión directiva, que este es el momento para que eso se normalice y finalmente tengamos una fecha de convocatoria cierta y concreta. No, que se queden tranquilos que no nos vamos a quedar más de lo que nos corresponde. No somos imitadores de nadie, no nos vamos a quedar un año más, nos vamos a quedar lo que nos corresponde, pero dentro de lo que marca el estatuto y dentro de lo que nos permite la justicia. Eso va a ser la presentación que vamos a hacer. Por otro lado, yo celebro, es verdad, a todos nos gustaría que la participación sea mucho más masiva de los socios. Claro que nos gustaría a todos. Pero entre todos, como acá se dijo, fuimos de a poco normalizando esta institución. No jodamos, y disculpe la expresión. Si antes no podíamos ni siquiera pasar por la vereda porque nos tiramos piedrazos. Hoy por lo menos estamos conviviendo, estamos compartiendo, tenemos mirada distinta. Seguramente se van a volcar en la elección del socio cuando en el curso del año se hagan las elecciones. Y además celebro, porque como dijo acá el amigo, el socio, que comparte la buena administración, pero falta conducción. Bueno, ya hemos avanzado. A uno lo invité que vaya a recorrer el predio de Domínico. Fueron, están contentos, pero siempre falta un poco más, pero se están haciendo. Bienvenido entonces que tenemos una buena administración. Yo quiero agradecerle a la gente de prensa, a la gente de marketing, porque en realidad nosotros, lo que componemos el bloque del oficialismo, porque eso, precisamente porque somos oficiales, no necesitamos de tomar anotaciones, porque tenemos reuniones periódicas con miembros de la comisión directiva, con todo el equipo que acompaña al tesorero, con el señor Rivero, y nos informan permanentemente. Probablemente no vamos a coincidir en todas las cosas en las cuales nosotros vamos a votar, está claro, de la gestión que estamos llevando adelante en el tema económico del presupuesto. Qué bueno es que lleguemos a este momento y digamos, por ejemplo, que no tenemos la necesidad de salir corriendo a vender un jugador, porque tenemos una economía sustentable. Estas son cosas que me parece que no deberíamos dejar pasar por alto. Bueno, esto lo hizo la administración, que aparentemente le falta conducción. Digo, creo yo, sinceramente, que, señor presidente, que todo lo demás ya se ha hablado, ya han llegado a cada uno de los socios, y también quiero decir que en este momento la mayoría de los socios de Independiente que quieren y están interesados lo están viendo a través del canal del club, con lo cual están sabiendo lo que estamos diciendo. Por consiguiente, por conocimiento, por debate que también hemos tenido, en algunas cosas la compartíamos, en otras no, pero hemos llegado a la conclusión, los que integramos este bloque, de votar afirmativamente este punto, señor presidente. Proponemos entonces que se vote y nosotros lo vamos a hacer como corresponde afirmativamente.
Se vota. Queda aprobado entonces el presupuesto. Y dicho esto, yo quiero agradecer a todos los empleados del club, a todos los empleados del club por el esfuerzo enorme que han hecho para poder llegar con este presupuesto en los plazos que corresponden y con un nivel de apertura que también gracias al contador hoy podemos decir con orgullo que realmente es inédito el plazo en que se presentó y los niveles de detalle que tenemos. Así que muchas gracias a todo el personal. Queda terminada la asamblea. Perdón. Señor presidente.